No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi mejor amiga y yo estamos completamente alteradas porque un suceso que vivimos juntas, algo que casi podría describirse como una experiencia límite, parece haber sido reescrito por la realidad. Para que se entienda mejor el contexto, ninguna de las dos bebe alcohol ni consume drogas. Hoy tenemos 22 años, pero cuando teníamos 19, hicimos un viaje a una zona costera y rural de Grecia. Durante los últimos 3 años hemos hablado de ese día específico cientos de veces, analizando cada detalle, y nuestras memorias siempre coincidieron a la perfección, como si hubiéramos repasado la misma película una y otra vez. Sin embargo, ahora todo parece indicar que ocurrió de una manera completamente distinta, y eso es lo que nos tiene al borde del colapso mental. Nos hospedábamos en un hotel aislado, literalmente en medio de la nada, y un día decidimos caminar durante 2 horas por la costa para llegar a un restaurante ubicado en un cabo remoto. Mi amiga iba súper arreglada, llevaba tacones de plataforma, una falda larga rosa y una blusa blanca. Ese detalle es importante. Cuando entramos al restaurante, notamos que un grupo de hombres giró la cabeza al mismo tiempo para mirarnos. Eso nos pasaba seguido porque, siendo honestas, somos consideradas atractivas de manera convencional, así que al principio no le dimos demasiada importancia. Pero durante todo el almuerzo, ellos no dejaron de observarnos y de hablar entre ellos, como si comentaran algo sobre nosotras. El lugar estaba casi vacío, solo había otras 2 parejas además de ellos, así que su atención resultaba demasiado evidente y nos generó una sensación incómoda, como si estuviéramos siendo vigiladas. Cuando terminamos de comer y salimos del restaurante, esos hombres se levantaron de inmediato y salieron detrás de nosotras. Afuera había unas rocas que daban directo al mar y algunos autos estacionados. Decidimos tomarnos fotos sobre las rocas, pero notamos que ellos empezaron a fotografiarnos también. Además, hablaban por teléfono mientras apuntaban sus cámaras hacia nosotras, como si estuvieran reportándole a alguien lo que hacían. Era un espacio abierto, no había nadie más alrededor, así que era imposible no darse cuenta. Nos sentimos muy perturbadas, pero estábamos solas en ese viaje y no queríamos preocupar a nuestras familias, así que optamos por regresar al hotel lo antes posible. Yo estaba grabando todo el viaje para un blog, así que también filmé esa situación. Empezamos a caminar de regreso siguiendo unas rocas que iban paralelas a una carretera tranquila y rural. Entonces notamos que esos hombres se subieron a su auto y comenzaron a avanzar lentamente detrás de nosotras. Durante unos 7 minutos siguieron así, acechándonos. Llegó un punto en que las rocas se acabaron y la costa se volvió un muro donde el agua chocaba contra la tierra. La carretera se internaba en una zona muy espesa, llena de arbustos. Los hombres seguían allí, avanzando despacio con el coche. En ese momento, tuvimos la certeza de que, si entrábamos a ese camino rodeado de vegetación, probablemente intentarían secuestrarnos. Para evitarlo, tomamos una decisión desesperada: cruzar por el mar para llegar al siguiente tramo de tierra. La marea estaba alta, el agua nos llegaba por encima de las rodillas, y yo recuerdo perfectamente haber grabado todo. A mi amiga caminando dentro del agua con sus tacones de plataforma y su falda larga empapándose por completo. Mirábamos constantemente hacia atrás y veíamos que ellos habían detenido el auto justo frente al punto donde entramos al mar. Incluso se bajaron del coche y se quedaron de pie, observándonos mientras atravesábamos el agua. Finalmente logramos llegar al otro lado y nos sentamos en una banca, desde donde los veíamos a ellos, viéndonos a nosotras, hasta que por fin se fueron. Lo verdaderamente aterrador comenzó hace poco, cuando quise buscar ese material para hacerle un video de cumpleaños a mi amiga con nuestros momentos más icónicos. Al revisar los videos, descubrí que algo no cuadraba. En las tomas donde supuestamente solo estábamos nosotras y esos hombres, ahora aparecen mujeres desconocidas en bikini justo a nuestro lado, personas que jamás estuvieron allí. Pero lo más grave es que el video donde cruzamos el mar ahora tiene la fecha de otro día completamente distinto. Y además estamos usando ropa diferente. Eso implicaría que ir al restaurante y meternos al agua ocurrieron en días separados, cuando para nosotras fue todo en una sola jornada. Y para rematar, en los videos ya no aparecen ni los hombres ni su coche. Vi los 20 minutos completos del trayecto por el agua y en ningún momento se menciona el auto ni se enfoca hacia ellos. Parecemos 2 chicas caminando dentro del mar sin ningún motivo aparente. Sin embargo, ambas recordamos con absoluta claridad que los grabamos, que hablábamos de ellos mientras caminábamos y que luego comentamos todo eso para el blog. Lo más inquietante es que llamé a un amigo cercano, quien no viajó con nosotras,
pero a quien le contamos esta historia muchas veces, y él asegura que jamás la escuchó. Se sorprendió genuinamente de que no le hubiéramos narrado algo tan extremo. Mi amiga y yo compartimos exactamente la misma memoria. Cruzamos el agua porque esos hombres nos estaban persiguiendo. Ella incluso cree que experimentamos algo parecido a la inmortalidad cuántica, como si en una línea temporal original nos hubiera pasado algo terrible y nuestra conciencia hubiera saltado a otra versión de la realidad. Ojalá todo pudiera explicarse como un simple error del teléfono, pero el hecho de que llevemos ropa distinta en los videos demuestra que no se trata solo de un fallo técnico. He reiniciado el celular muchas veces y nada cambia. Además, durante los últimos 2 años revisé esos clips varias veces y siempre eran tal como los recordábamos. Ahora sentimos que nuestros recuerdos existen en un mundo que ya no coincide con los hechos físicos. Es como si alguien hubiera editado el pasado sin avisarnos, y eso nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si este evento ya no encaja con la realidad, ¿qué otras cosas de nuestra vida podrían no estar alineadas? ¿Alguien más ha sentido que su historia personal se desajusta de esta manera? Tal vez lo que nos aterra no es solo haber perdido la coherencia entre memoria y evidencia, sino la posibilidad de que la realidad sea mucho más frágil y manipulable de lo que creemos. Desde entonces, vivimos con la sensación de que algo invisible se movió, como si el mundo hubiera cambiado de canal y nosotras quedamos atrapadas en una versión alternativa donde los hechos ya no son los mismos, pero nuestras mentes se niegan a olvidarlos. Trabajé durante un tiempo como auditor nocturno en un hotel antiguo, de esos edificios que parecen cargar décadas de historias entre sus paredes. Una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, cuando el silencio ya era tan espeso que se podía sentir en el aire, recibí una llamada telefónica proveniente del área de la piscina. Lo primero que me pareció extraño fue que esa zona debía estar cerrada a esa hora. Aún así, contesté con normalidad, pensando que tal vez algún huésped se había equivocado de extensión. Sin embargo, lo único que escuché al otro lado de la línea fue una respiración muy pesada, lenta y profunda, como si alguien estuviera esforzándose por inhalar y exhalar. No se oía ninguna voz, ni pasos, ni ruido ambiente, solo ese aliento insistente que me heló la sangre. Colgué de inmediato, convencido de que se trataba de una broma de mal gusto. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver quién estaba en la piscina. En los monitores aparecía todo iluminado, como si alguien hubiera encendido cada foco del lugar. Aquello no tenía sentido, así que tomé mi linterna y caminé por el largo pasillo que llevaba al área de la alberca, con la intención de sacar a quien estuviera ahí. Mientras avanzaba, empecé a sentir un frío extraño, un frío que no coincidía con la temperatura del resto del hotel. Al acercarme a la puerta de vidrio, noté que estaba completamente empañada, como si dentro hubiera una neblina espesa, y además todas las luces estaban apagadas. Era un contraste total con lo que había visto en las cámaras apenas unos segundos antes. Abrí la puerta y, en cuanto di un paso, la lámpara sobre mi cabeza se encendió sola debido a los sensores de movimiento. Miré alrededor con cuidado, pero no vi a nadie. El lugar estaba vacío, la superficie del agua tranquila, sin una sola onda. Entonces, de repente, se encendió otra luz al otro lado de la piscina, pero tampoco había nadie allí. Lo inquietante vino después. Una por una, las luces comenzaron a activarse siguiendo un trayecto alrededor del borde de la alberca, como si algo invisible estuviera caminando hacia mí. Era como observar huellas luminosas que marcaban un camino. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que me retumbaba en los oídos. En ese momento fue cuando lo vi. De pronto, el área se llenó de figuras humanas. Eran varias personas reunidas alrededor de la piscina, como si estuvieran en una reunión social. Pero su ropa no era moderna, vestían trajes y vestidos de otra época, con un estilo antiguo, elegante y totalmente fuera de lugar. No parecían notar mi presencia, como si yo no existiera para ellos. El miedo me paralizó apenas unos segundos, pero luego reaccioné y salí corriendo de ahí tan rápido como pude. Cerré la puerta con fuerza y me refugié en la oficina de mi gerente, donde me encerré hasta que salió el sol. No quise volver a pasar por ese pasillo en toda la noche. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pensé que tal vez eran insectos activando los sensores de movimiento, o algún reflejo extraño en el agua y el vidrio que mi cerebro interpretó como personas.
Me repetía que no tenía sentido pensar en fantasmas o cosas sobrenaturales porque nunca había creído en eso. Así que, con una sonrisa nerviosa, le conté lo ocurrido a mi gerente esperando que se riera y me dijera que había exagerado por el cansancio. Sin embargo, su reacción fue completamente distinta. Cuando mencioné la llamada telefónica proveniente de la piscina, su expresión cambió. Me preguntó con mucha seriedad si estaba completamente seguro de que la llamada había salido de ese lugar. Le dije que sí, que así aparecía en el identificador. Entonces me soltó una frase que me dejó frío. Me aseguró que no había un teléfono en el área de la piscina desde hacía más de 30 años. Yo me negué a creerlo. Le dije que eso era imposible, que yo había atendido una llamada desde ahí hacía apenas unas horas. Él insistió en que fuera a comprobarlo por mí mismo. Fuimos juntos y revisé cada rincón del área de la alberca. No había ningún teléfono, ni uno solo. No había cables, ni base, ni nada que indicara que alguna vez hubiera existido uno ahí. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Todo lo que había vivido esa noche regresó a mi mente de golpe. La respiración en el auricular, el frío, las luces encendiéndose solas, las personas con ropa antigua. Ya no podía explicarlo como una confusión o un error técnico. Desde ese día algo cambió en mí. Antes de esa experiencia no creía en lo paranormal ni en nada que no tuviera una explicación lógica. Siempre buscaba una razón racional para todo. Pero lo que ocurrió esa noche simplemente no encaja en ninguna explicación común. He intentado darle vueltas una y otra vez, pensar que fue un fallo del sistema, una broma elaborada o una alucinación por el cansancio. Aún así, ninguna de esas teorías logra explicar por qué recibí una llamada desde un lugar donde no existía un teléfono, ni por qué vi luces activarse como si alguien caminara, ni por qué aparecieron personas vestidas como de otra época. Lo más perturbador no fue el miedo del momento, sino la certeza posterior de que había presenciado algo que no debería ser posible. Es una sensación difícil de describir, como si una grieta se hubiera abierto en mi manera de entender la realidad. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche, siento un escalofrío que me recorre la espalda. No importa cuántos años pasen ni cuántas explicaciones intente inventar, esa experiencia sigue siendo un misterio absoluto. Y quizá lo más inquietante es pensar que en ese hotel viejo y silencioso, tal vez todavía ocurren cosas que nadie puede ver, excepto quienes están ahí cuando cae la madrugada. Vivo en un pueblo costero, de esos donde el mar forma parte de la rutina diaria y la niebla aparece sin avisar cuando menos lo esperas. Una de mis amigas acababa de regresar a la casa de sus padres para pasar el verano, así que fui a visitarla para ponernos al día y pasar un rato juntas. No se me hizo tarde cuando me despedí, así que decidí volver a casa tomando el camino más largo, el que bordea la bahía. Me gustaba manejar por ahí, porque normalmente se puede ver el reflejo de las estrellas sobre el agua y las luces de los barcos que esperan su turno para subir por el río. Era uno de esos trayectos tranquilos que sirven para despejar la cabeza después de una noche normal con amigos. Sin embargo, cuando llegué a la carretera que corre junto a la bahía, me di cuenta de que no iba a haber absolutamente nada. Una niebla espesa había cubierto todo el lugar, algo bastante común en primavera por esa zona. Esa carretera tiene un límite de velocidad de 40 km por hora aproximadamente. A la izquierda están las dunas con senderos que llevan a la playa, y a la derecha hay casas alineadas una tras otra. Es un tramo recto, silencioso y, con niebla, se vuelve inquietante porque apenas se distinguen las luces a unos metros de distancia. Iba conduciendo despacio debido a la visibilidad tan mala que había. Apenas podía ver más allá del frente del auto y todo parecía envuelto en una especie de manta gris que absorbía los sonidos. De pronto, desde el lado izquierdo, vi una figura que subía por la duna y se dirigía hacia la carretera. Instintivamente, pisé el freno con fuerza, tanto que las llantas patinaron un poco. Pensé que era una persona que salía de la playa para cruzar hacia una de las casas del otro lado del camino. La silueta tenía forma de mujer con un vestido largo, pero no podía distinguir su rostro ni ningún rasgo. No había color definido, solo una figura pálida recortándose contra la niebla. Cuando esa figura llegó al centro de la carretera, ocurrió algo que todavía me cuesta describir sin que se me erice la piel. En lugar de seguir caminando, se elevó ligeramente del suelo, como si flotara en diagonal, y después simplemente se desvaneció. No se desintegró poco a poco, ni corrió hacia ningún lado. Fue como si hubiera sido absorbida por la niebla.
Yo me quedé completamente detenida, con el corazón acelerado y las manos aferradas al volante, mirando fijamente el lugar donde había estado segundos antes. No había ningún acceso a la playa justo en ese punto. No existía un sendero por donde alguien pudiera haber salido caminando desde la arena hasta la carretera. Tampoco había casas directamente enfrente de donde apareció la figura. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez era un reflejo extraño o una ilusión provocada por la combinación de luces, neblina y cansancio. Pero nada encajaba. La forma en que se elevó y desapareció no se parecía a una persona normal cruzando la calle, ni a un animal, ni a una sombra proyectada por algo. Me quedé ahí unos segundos, completamente inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ver. El silencio era tan profundo que parecía irreal, como si todo el entorno se hubiera detenido conmigo. No escuchaba olas, ni viento, ni autos, solo mi propia respiración acelerada dentro del vehículo. Cuando reaccioné, continué manejando, pero lo hice con una sensación extraña en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando desde la niebla. Lo que más me impacta es que, aunque han pasado 5 o 6 años desde esa noche, todavía puedo recordar con exactitud cómo se movió esa figura. No fue un movimiento brusco ni rápido, sino algo suave, casi antinatural, como si no estuviera sujeta a las mismas reglas que nosotros. Cada vez que paso por ese tramo de carretera, inevitablemente bajo la velocidad y miro hacia las dunas, esperando no volver a ver nada parecido, pero al mismo tiempo, con la sensación de que podría repetirse en cualquier momento. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Pensé que tal vez estaba cansada, que la niebla había jugado con mis sentidos o que había confundido una sombra con algo humano. Sin embargo, cuanto más lo recuerdo, más claro se vuelve en mi mente. No fue una simple ilusión pasajera, fue una presencia definida, con forma, con dirección y con un movimiento imposible de ignorar. Después de ese día, empecé a prestar más atención a las historias locales. En los pueblos costeros siempre hay leyendas sobre apariciones, sobre personas que murieron en el mar o que se perdieron entre las dunas. Nunca les había dado importancia, pero tras mi experiencia, esas narraciones dejaron de parecerme simples cuentos para asustar turistas. Ahora me pregunto si lo que vi fue algún tipo de eco del pasado, como si la niebla hubiera traído consigo una imagen que no pertenece del todo a nuestro tiempo. Lo más inquietante no fue el susto inicial, sino la huella que dejó en mi memoria. No fue una experiencia larga ni llena de gritos o persecuciones, pero tuvo algo profundamente perturbador, la sensación de que había presenciado algo que no debía estar ahí. Desde entonces, cada vez que manejo de noche cerca de la bahía y la niebla aparece, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y aunque trato de pensar en explicaciones racionales, una parte de mí sabe que nunca podré olvidar esa figura flotando en medio de la carretera y desapareciendo como si nunca hubiera existido. A día de hoy, sigo sin tener una respuesta clara. No sé si fue una ilusión óptica, un fenómeno atmosférico extraño o algo que simplemente no puedo explicar con palabras. Lo único seguro es que esa noche cambió mi manera de ver ese camino y, en cierto modo, mi manera de entender lo que puede ocultarse en lugares que creemos conocer bien. Porque a veces, incluso en un trayecto cotidiano, basta un segundo para darse cuenta de que no todo tiene una explicación sencilla. Lo más extraño que me ha pasado en la vida ocurrió en una carretera que creía conocer de memoria. Vivo en un pequeño pueblo de montaña, de esos lugares aislados donde para llegar a la ciudad más cercana tienes que manejar durante 3 horas y cruzar al menos 4 pasos montañosos. Antes de la pandemia hacía ese viaje entre 2 y 3 veces al mes durante casi 10 años seguidos. Con el tiempo aprendí cada curva, cada subida y cada bajada del camino como si fuera un mapa grabado en mi cabeza. Podía anticipar las curvas incluso sin verlas, solo por la sensación del volante y el ritmo de la carretera. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, salí rumbo a la ciudad para tomar un vuelo temprano. El camino estaba tranquilo, sin camiones pesados ni tráfico, así que avanzaba relajado siguiendo las curvas como siempre. Curva a la izquierda, curva a la derecha, subida larga, bajada corta. Sabía perfectamente que después venía una curva amplia hacia la izquierda, una de esas que se sienten como un barrido largo en el volante, pero de pronto algo no encajó. En lugar de encontrarme con esa curva, estaba manejando sobre una carretera completamente recta. Lo supe de inmediato, en ese tramo no existe ninguna recta.
Según mi memoria, no debería haber una sección recta en al menos otros 30 kilómetros. Sentí un golpe de confusión en el pecho y empecé a mirar alrededor tratando de ubicarme. No había señales de carretera, ni letreros, ni referencias familiares, nada. Me di un par de palmadas en la cara para asegurarme de que no me hubiera quedado dormido al volante. El teléfono no tenía señal, pero eso era normal en esa zona, así que no podía revisar el GPS para confirmar dónde estaba. Entonces miré con más atención a los lados del camino y algo me heló la sangre. El paisaje había cambiado por completo. Donde normalmente hay matorrales del desierto alto y árboles pequeños y dispersos, ahora había un bosque espeso, oscuro y cerrado. Mis faros iluminaban troncos altos y densos, con ramas tan juntas que apenas dejaban pasar la luz. Era como estar en una carretera del noroeste del Pacífico, un tipo de vegetación que simplemente no existe en esa región donde yo vivo. No podía ver más de unos cuantos metros hacia adelante, todo se sentía pesado, húmedo y silencioso. Miré el reloj y me di cuenta de que llevaba unos 15 minutos conduciendo en línea recta por ese bosque. 15 minutos completos, cuando en realidad debería estar atravesando un paso montañoso lleno de curvas en medio del desierto. Empecé a sentir cómo el pánico subía por el pecho. Mi mente buscaba explicaciones, cansancio, un error de percepción, una confusión por la oscuridad, pero nada cuadraba. Justo cuando estaba a punto de entrar en un ataque de nervios, apareció frente a mí la famosa curva amplia hacia la izquierda. Giré el volante y, como si nada hubiera pasado, el bosque desapareció y volví a ver el paisaje seco y abierto del desierto. Arbustos bajos, tierra clara, cielo negro. Todo volvió a la normalidad. En ese momento decidí convencerme de que había sido culpa del cansancio. Me dije que quizá había estado medio dormido, que mi imaginación exageró las sombras y que mi cerebro mezcló recuerdos con lo que estaba viendo. Guardé la experiencia como una anécdota rara, pero nada más, hasta que 2 años después ocurrió otra vez. La segunda vez iba acompañado. Mi hermano venía conmigo en el asiento del copiloto porque también íbamos rumbo al aeropuerto. Era prácticamente el mismo horario, la misma carretera y, según yo, el mismo punto del trayecto. De repente, sin previo aviso, otra vez estaba conduciendo sobre una carretera recta. El cambio fue tan brusco que ni siquiera tuve tiempo de decir nada. Seguimos avanzando durante unos minutos en silencio, rodeados de esa oscuridad espesa y de árboles altos que no deberían estar ahí. Esta vez duró menos, tal vez 5 minutos, pero se sintió igual de irreal. De pronto, mi hermano rompió el silencio y dijo: ¿Dónde demonios estamos? En ese instante supe que no estaba imaginando nada. Él estaba viendo exactamente lo mismo que yo. No hubo tiempo para discutirlo porque justo después apareció de nuevo la curva amplia hacia la izquierda. Giré y, una vez más, regresamos al paisaje desértico como si hubiéramos salido de otro mundo y vuelto al nuestro. Después de eso, el resto del viaje transcurrió normal, pero el ambiente dentro del auto era completamente distinto. Los dos íbamos callados, procesando lo que había pasado. Intentamos buscar una explicación lógica, tal vez un banco de niebla, tal vez un tramo nuevo de carretera, tal vez nuestra mente jugando trucos con la oscuridad, pero nada explicaba el cambio tan radical de vegetación, ni el hecho de que yo conociera ese camino desde hacía años. Lo único que me tranquiliza un poco es no haber sido el único testigo. La primera vez podía dudar de mí mismo, pensar que fue un error de percepción, pero la segunda vez mi hermano también lo vio. Él también sintió que ese lugar no pertenecía a nuestra ruta habitual. Hasta hoy no puedo explicar qué fue exactamente lo que ocurrió. No sé si fue un fenómeno extraño, un fallo de la percepción o algo más difícil de describir. Desde entonces, cada vez que manejo de noche por ese tramo, pongo más atención de la necesaria. Espero no volver a encontrarme con esa carretera recta en medio de un bosque que no debería existir, y aunque sigo buscando una explicación racional, una parte de mí sabe que hay cosas que no encajan del todo con lo que creemos conocer del mundo. Al menos esta vez no estuve solo para verlo, y eso hace que la experiencia sea aún más inquietante y más real. Tenía apenas 8 años cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los recuerdos más extraños y difíciles de explicar de mi infancia. Estábamos en la casa de mi abuela,
una de esas casas tranquilas que siempre huelen a comida casera y guardan historias en cada rincón. Ese día, mi mamá decidió que era hora de que tomara una siesta, así que me llevó al cuarto de visitas, un dormitorio sencillo pero cómodo, con una cama grande pegada a la pared. Yo llevaba conmigo mi cobijita favorita, una manta pequeña que había sido hecha a mano por mi bisabuela. No era solo una cobija, era algo muy especial para mí, un objeto que me hacía sentir segura y acompañada, como si tuviera un pedacito de mi familia abrazándome. Mi mamá se recostó conmigo unos minutos para ayudarme a quedarme dormida. Yo estaba del lado de la pared y ella del otro lado. Mientras intentaba acomodarme, empecé a jugar con mi cobijita, doblándola, estirándola y frotándola entre mis manos, como hacía siempre antes de dormir. En un momento, sin darme cuenta, la cobija se me resbaló y cayó por el espacio que había entre la cama y la pared. Sentí el vacío cuando ya no la tenía encima y de inmediato me incorporé un poco. Le dije a mi mamá que se me había caído mi cobijita. Las dos intentamos meter la mano por ese espacio angosto entre el colchón y la pared para sacarla, pero no tocamos nada. Pensamos que tal vez se había deslizado hasta el suelo, así que miramos debajo de la cama. No había nada, ni rastro de la manta. Mi mamá empezó a fruncir el ceño, claramente confundida, porque era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Entonces decidió levantar las sábanas y las cobijas de la cama, una por una, pensando que quizá se había enredado entre ellas sin que nos diéramos cuenta. Revisamos todo, las sábanas, el edredón, incluso el colchón. Nada. Después movimos la cama completamente, separándola de la pared. No había absolutamente nada detrás. Revisamos entre los colchones por si se había quedado atrapada ahí. Tampoco estaba. El espacio estaba limpio, vacío, sin ningún hueco, sin rejillas de ventilación ni rendijas donde pudiera haberse colado. Lo más raro de todo era que no había ninguna explicación lógica. No había mascotas en la casa que pudieran haberla jalado. No había cajones abiertos ni muebles cerca donde pudiera haberse metido sola. No había ningún agujero en el piso ni debajo de la cama donde pudiera haberse quedado atorada. Simplemente ya no estaba. Mi mamá empezó a verse un poco nerviosa, no tanto por miedo, sino por frustración. Sabía lo importante que era esa cobija para mí. Mi abuela también se unió a la búsqueda. Revisó los otros cuartos, el closet, la sala, incluso la lavandería, como si de alguna forma la manta hubiera decidido viajar sola por la casa. Durante los días siguientes siguió buscándola. Movió muebles, sacudió camas, revisó armarios. Nunca apareció. Yo recuerdo perfectamente la sensación de vacío al darme cuenta de que mi cobijita no iba a volver. No era solo una prenda perdida, era algo con valor sentimental, algo que había estado conmigo durante años. Durante mucho tiempo, pensé que tal vez, en algún momento, alguien la encontraría en un lugar absurdo, detrás de un mueble, dentro de una caja olvidada o doblada en algún rincón. Pero eso nunca pasó. Con los años, ese recuerdo se volvió una especie de historia familiar extraña. Mi mamá y yo lo hemos hablado muchas veces, siempre volvemos al mismo punto. Las dos vimos cómo se cayó entre la cama y la pared, y las dos vimos que no estaba ahí cuando la buscamos. No fue imaginación mía, porque mi mamá lo vivió conmigo. Ella también recuerda la escena con claridad, el momento exacto en que la manta desapareció y la búsqueda desesperada que hicimos después. A veces intento encontrar una explicación racional. Me digo que quizá, sin darnos cuenta, la empujamos hacia otro lado, o que se quedó enganchada en algún lugar invisible. Pero cada vez que repaso los detalles, todo suena igual de imposible. No había forma física de que se deslizara a otro cuarto, ni de que alguien la tomara sin que lo notáramos. Fue como si la cobijita se hubiera esfumado en el aire. Lo más inquietante es que no fue un objeto cualquiera. Era algo cargado de significado emocional, hecho por alguien que ya no estaba viva. Tal vez por eso el recuerdo se quedó tan marcado en mi mente. No fue solo perder una manta, fue enfrentar por primera vez la sensación de que hay cosas que simplemente no se pueden explicar, aunque uno quiera. Hoy, muchos años después, sigo pensando en ese momento. Mi mamá también. A veces lo mencionamos en conversaciones casuales, como un misterio sin resolver. Nos preguntamos qué habrá pasado realmente, si fue solo una coincidencia extraña o algo que se salió por completo de lo normal. Y aunque suene exagerado, esa pequeña experiencia infantil me dejó una impresión profunda. Me enseñó que incluso en un lugar seguro, familiar y cotidiano, pueden ocurrir cosas que desafían toda lógica. Nunca volvimos a encontrar esa cobijita. No quedó ni un pedazo, ni un rastro, ni una explicación clara.
Solo quedó el recuerdo de una niña, una cama pegada a la pared, una madre buscando entre las sábanas y una manta especial que desapareció sin dejar huella. Y hasta hoy, ese momento sigue siendo uno de los enigmas más extraños de mi vida. Una pregunta sin respuesta que se quedó flotando en el tiempo, igual que la cobija que un día se perdió sin motivo aparente. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía apenas un poco más de 23 años, y desde entonces cargo con un recuerdo que todavía me aprieta el pecho cuando lo pienso. El día que todo cambió, yo estaba completamente absorto por asuntos de la universidad. Tenía trabajos, exámenes y compromisos que sentía urgentes en ese momento, sin saber que nada de eso iba a importar unas horas después. Ese día ella sufrió un derrame cerebral y trató de comunicarse conmigo. Yo contesté rápido, con la cabeza en otra parte, y mis últimas palabras hacia ella, las últimas que pudo entender con claridad, fueron: «Mamá, ahora no puedo, luego te llamo». 2 horas después la llevaron de emergencia al hospital. Nunca volvió a despertar. La culpa me cayó encima como una ola imposible de esquivar. Me sentía destrozado, no solo por haberla perdido, sino por la forma tan fría e inconsciente en que terminó nuestra última conversación. Durante días caminé como en automático, sin procesar todo lo que había pasado. Su funeral fue un momento borroso, lleno de abrazos ajenos y palabras que apenas escuchaba. Todo parecía irreal, como si alguien hubiera pausado mi vida y yo estuviera observando desde fuera. Un par de días después del entierro, fui solo a su tumba. Necesitaba hablarle, aunque ya no estuviera físicamente. Me senté frente a la lápida con un nudo en la garganta y le conté todo lo que había guardado. Cuánto la amaba, lo arrepentido que estaba por no haberle prestado atención ese último día, lo mucho que deseaba poder retroceder el tiempo. Le pedí perdón, le pregunté si podía perdonarme y si, a pesar de todo, se sentía orgullosa de mí. No sabía si alguien podía escucharme desde donde ella estaba, pero necesitaba decirlo en voz alta. Era la única forma que encontré de intentar cerrar esa herida abierta. Pasaron los meses. La vida siguió, aunque para mí nada volvió a sentirse igual. 6 meses después, mi tía tuvo que someterse a una cirugía menor y le aplicaron anestesia general. Fui a visitarla al hospital cuando despertó. Esperaba encontrarla adormilada, un poco desorientada, pero lo que pasó fue completamente inesperado. Apenas me vio entrar, rompió en llanto. Entre sollozos me dijo que mi mamá se le había aparecido mientras estaba inconsciente. Aseguraba que habían hablado durante un rato, como si fuera una conversación normal. Me explicó que mi madre le pidió que me transmitiera 2 mensajes, aunque para ella no tenía ningún sentido. Mi tía pensó que todo había sido producto de su tristeza, su imaginación y los efectos de la anestesia. No le dio importancia en un inicio, pero cuando me dijo cuáles eran las palabras que mi mamá supuestamente había mandado, sentí que el mundo se me venía encima. Me miró con seriedad y me dijo que mi mamá le pidió que me dijera sí y todos los días. Solo eso, 2 frases simples, sin contexto aparente. Yo no pude contener las lágrimas. Empecé a llorar ahí mismo, frente a ella, y le conté lo que nunca le había dicho a nadie más. Le expliqué que cuando fui a la tumba de mi mamá, le había hecho 2 preguntas. Le había preguntado si me perdonaba y si estaba orgullosa de mí. Sí, era la respuesta a la primera. Todos los días era la respuesta a la segunda. En ese momento, mi tía dejó de pensar que había sido una alucinación. Ella no sabía nada de esa visita al cementerio ni de las palabras que yo había dicho frente a la tumba. Nadie más estaba ahí conmigo ese día. Nadie más sabía lo que yo le había preguntado. Sin embargo, esas 2 respuestas llegaron hasta mí por medio de ella, meses después, en un hospital, a través de un sueño o visión que jamás podría haber imaginado. Para mí, eso fue como recibir un último mensaje de mi madre, no uno que borrara el dolor, pero sí uno que alivió un poco la culpa que me estaba consumiendo por dentro. Sentí por primera vez desde su muerte que tal vez ella había escuchado lo que le dije ese día en el cementerio, que tal vez no se fue pensando que yo no la quería o que la había ignorado, que tal vez de alguna manera supo cuánto me importaba. Desde entonces, ese recuerdo se volvió sagrado para mí. No puedo explicarlo con lógica ni conciencia. No sé si fue un sueño compartido, una coincidencia imposible o algo más que no comprendemos. Lo único que sé es que esas 2 palabras llegaron justo cuando más las necesitaba.
y llegaron de una forma tan precisa que no puedo ignorarlas. Extraño a mi mamá todos los días. No hay una sola jornada en la que no piense en ella, en su voz, en sus consejos, en las cosas que nunca llegué a decirle. A veces todavía me persigue esa última llamada, ese luego te llamo que se convirtió en un nunca más. Pero ahora, junto a ese recuerdo doloroso, también vive otro, el de una respuesta que llegó desde un lugar desconocido para decirme que me perdonaba y que estaba orgullosa de mí todos los días. Tal vez no todos creerían esta historia, tal vez muchos pensarían que fue solo una coincidencia o un efecto del duelo, pero para mí fue real, tan real como la culpa que sentí y como el amor que todavía le tengo. Y aunque su ausencia sigue doliendo, saber que de algún modo ella encontró la forma de responderme es lo que me permite seguir adelante sin sentir que me quedé sin despedirme del todo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.